Gustavo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Desde Guatemala. Soy Claudia Lara y el día de hoy estoy representando a CIFEMAT. CIFEMAT es una red de festivales y círculos matemáticos que se originó en el año 2021. Nuestra misión es organizar, promover, difundir y desarrollar círculos y festivales matemáticos alrededor del mundo. El año pasado, entre otras actividades, llevamos a cabo el crucero matemático. En ese crucero estuvimos varios países de Latinoamérica y este año decidimos hacer un segundo crucero para celebrar nuestro año de trabajo, y también queremos hacer un homenaje a Ubiratán D'Ambrosio, a su legado profesional, pero también a su legado personal y humano. Entonces, eso es lo que nos tiene reunidos el día de hoy. Y para comenzar, pues quiero que compartas tu nombre y desde qué país nos saludas. Bien, yo soy Gustavo Bermúdez, de Uruguay. Profesor de matemáticas desde que me acuerdo, prácticamente, hasta el día de hoy. Feliz profesor de matemáticas. Feliz profesor. Y muy feliz de haber conocido Ubiratán, justamente. Excelente. Ubi, como le decíamos cariñosamente, quienes no teníamos un poquito más de cercanía quizás con él. Sí, entre otras cosas es una bonita forma de empezar señalando cómo él pedía que le llamaran, ¿verdad? No estaba aferrado ni a los títulos ni a los puestos. Para nada, para nada. Sí. No, y te diría que la mayoría de mis charlas con Ubiratán, con Ubi, siempre trataron de aspectos generales de educación, aspectos generales de posturas filosóficas ante la vida, desde el punto de vista de la educación. Hablamos de hijos, hablamos de fútbol, de música. Tengo algunos discos que él me regaló de música brasilera muy interesantes, porque además era una música no muy comercial, y entonces conocí parte de un Brasil que para mí era totalmente desconocido a través de la música que él me regaló. Entonces teníamos algunas charlas que escapaban totalmente al ámbito académico. ¿Desde cuándo lo conociste o qué fechas recuerdas así importantes en esa relación tan bonita? La primera vez que lo vi fue en el año 1989, que él vino de visita al Uruguay a un congreso que se hizo acá en Uruguay, que se llamó Primer Congreso Uruguayo de Educación Matemática o algo por el estilo, y él vino, él tenía contacto con Uruguay desde mucho tiempo antes. Él estuvo trabajando en algún momento en la OEA, que tenía un proyecto que editaron una serie de monografías, en algún momento hace muchos años, unas monografías de la OEA de temas matemáticos, y él estuvo trabajando con algunos matemáticos uruguayos y del resto de América, y entonces venía con bastante asiduidad a Montevideo. Luego llegó la época de la dictadura militar acá, y él ahí como que cortó un poco sus viajes hasta acá, y bueno, y después los retomó, y a partir de ese tiempo él creo que vino unas cuantas veces, por lo menos yo me encontré con él muchas veces. Quizás haya venido otras y no me haya enterado, pero tenía un vínculo muy fuerte con Uruguay, y en particular con algunos docentes de acá de Uruguay. Él siempre estuvo muy vinculado, y era muy... A ver, una cosa, la grandeza humana de Ubi era enorme. No solo su estatura intelectual, desde el punto de vista académico, era algo extraordinario. De hecho, podríamos decir que es el fundador, sin duda alguna, de la etnomatemática, nada menos, pero sus cualidades humanas trascendían lo académico plenamente. Si tengo bastante experiencia en conversaciones con académicos de distintos niveles, de distintos países, y he conocido pocas grandes como Ubi, desde todo punto de vista. Tal vez sería bonito que nos contaras de ambas cosas. En tu formación académica, ¿cómo influyó, cuándo conociste esta palabra de la etnomatemática, este concepto? Bueno, y también después cuéntanos en la parte personal, ¿cómo influyó? Bien, en ese año 1989, cuando él vino, yo era una persona que recién empezaba a dar clases, había seguido 3 años más o menos que había terminado mis estudios, y fui un simple
oyente en un congreso que reunió además mucha gente, y entonces lo saludé como saludamos a casi todos los expositores que hubo ahí, porque además fue un congreso básicamente donde hubo exposiciones de invitados extranjeros y algunos uruguayos, pero dio la casualidad de que presentamos un pequeño trabajo de geometría con otros 3 colegas, y él se apareció por nuestra presentación, y entonces de ahí surge un vínculo con él. En realidad yo no tenía dimensión en ese momento alguna de quién era Ubiratán de Ambrosio, era una persona, habíamos leído un brevísimo currículum ahí, era época donde escaseaba, por lo menos en nuestro país, el papel, entonces no estaba fácil tener un currículum extenso. En ese momento no tenía mucha comunicación yo por supuesto eran tiempos todavía que no teníamos el internet, entonces no tenía mucha comunicación con el extranjero como para saber fehacientemente lo que hacía, y su humildad hacía que ni siquiera nos enteráramos quién era. Después, en el año 1992, si no me equivoco, nos volvimos a reencontrar, y ahí fue la primera vez que él empezó a mencionar, en charlas así informales, hablar de etnomatemática. Y por supuesto despertó en mí un poco de curiosidad. Él me compartió en varias oportunidades algunos artículos que había escrito, y bueno, y ese fue mi primer acercamiento a la etnomatemática, digamos, ¿no? Podría decirse que fui de primera mano. Perdón, pero bueno, ¿y en qué incidió en mi formación? A ver, en lo que fue mi formación de grado, lamentablemente no existía en ese momento en nuestro país una clara vocación para acercarse desde el punto de vista, digamos, académicos a este tipo de teorías. Era casi inexistente, pasaron muchos años antes de que formalmente en los estudios de futuros docentes en Uruguay, docentes de matemática, aparecieran menciones no solo a la etnomatemática, sino a otras corrientes relacionadas con la educación matemática. Entonces, claro, a partir de ahí yo empecé a encontrarme con UBI en varios congresos, en varios eventos, y a través de eso fue que se acercó a mí la etnomatemática. Sí. Él además tuvo en algún momento un vínculo bastante fuerte con otro brillante pedagogo brasilero, Paulo Freire, y entonces yo a Paulo Freire no lo conocí personalmente, pero sí leí muchos sus libros, y fui a alguna conferencia también magistral que él dictó por acá por el país, pero en charlas con Ubi después pude conocer algo más de Paulo Freire, justamente, que él transmitió, ¿no? Es decir, incluso en YouTube hay algún encuentro entre ambos, alguna conversación entre ambos grabada que es realmente maravillosa, que yo creo que ningún docente, sobre todo si es joven docente, debería dejar de ver, porque realmente es muy valiosa. Y bueno, y después de ese acercamiento que tuve, de esas lecturas, que me hicieron tomar algunas posturas como docente en mi trabajo diario, surgió esa amistad, ¿tá? Que no era una amistad fuerte, porque además teníamos una diferencia de edad bastante importante, y ni hablar del desnivel académico entre uno y otro, pero disfrutamos mucho esos otros espacios de tomar un café, de desayunar juntos, cuando nos encontrábamos en alguna instancia. Recuerdo hace una de las últimas veces que vino a Montevideo, que milagrosamente yo salía a caminar con mi perro los alrededores, y él estaba en mi barrio, en un hotel cerca de mi casa, y terminamos paseando el perro juntos, y después fuimos a cenar con él y con su esposa. Entonces, realmente su partida, si bien era esperable por un problema de edad, ¿no? No dejó de hacerme sentir muy triste, porque sentí que había perdido un amigo. Quizás sea demasiado pretencioso ese nombre de mi parte, pero yo me sentía eso, o él me hacía sentir así. Pero realmente una persona que no puede pasar desapercibida para las futuras generaciones, jamás. Creo que es un artífice fundamental
no solo de la creación de una teoría en el ámbito de la educación matemática, sino su rol como docente, ¿no? No sé, se deben contar por miles sus estudiantes, y capaz que también sus miles de estudiantes de posgrado que recibieron de él todo lo que él estaba dispuesto siempre a dar, sin exigir nada a cambio. Sí, Una es de que las mayores, la mayor cualidad que le reconozco a Ubi es su humildad, humildad. que yo creo que los grandes son los que pueden ser humildes, Sí. porque no necesitan andar presentando su currículum, ni diciendo aquí estoy yo, ni para visitarte me tienes que hacer tal atención, porque si no, no voy, si no es un avión así o así. De ninguna manera, Ubitán jamás era, mira, Ubi, estamos organizando una actividad, podrías acompañar, encantado, dime a ver en qué fecha es, si puedo ir, y nunca reclamaba nada. Es decir, quizás a quienes no están en el ámbito académico esto les resulte llamativo, pero todos tenemos un poco de ego, y a veces ese ego se va por delante nuestro. Bueno, con Ubi eso no ocurría jamás. Jamás, Jamás. jamás. ¿No? Pues justamente quería pedirte que nos contaras alguna anécdota así particular. Ya nos contaste la del perro, que de por sí Sí, habla mucho de él, claro. porque sí, casi, o sea, alguien que se encuentra con otro colega, pero en unas circunstancias domésticas, digamos, Totalmente, pero que se totalmente. une sin ninguna dificultad. Eh, entonces, esa es muy bonita. Piensa en alguna otra. Yo mientras te cuento una que fue en Uruguay también, y me encontré con él de regreso de la fiesta, creo que fue un CIBEM o Un CIBEM, sí. seguramente, sí. Y en esa ocasión recuerdo que llovía mucho, pero mucho, había una tormenta, y entonces algunas personas que estábamos agripadas, o como dijo Ubiratán entonces en el bus, dijo, bueno, en este bus de regreso vamos los enfermos y los ancianos. Ancianos. Entonces, pero él hizo, digamos, era una cortesía para ti ir a la fiesta. Él sabía que Sí. no se iba a quedar, igual que lo sabíamos los que estábamos enfermos, pero él fue con su esposa, estuvo presente en el brindis inicial, y nos tocó ese regreso juntos, y sí puedo decir y ser testigo de esa humildad, del interés personal que tenía en cada quien, ¿verdad? Porque él sabía perfectamente quién eras tú, cuál era la importancia de esa fiesta, ¿verdad? La celebración. Y sí, aunque uno pueda decir, bueno, sí, decirme yo amigo de Ubiratán es Claro. mucho, yo sí te puedo decir que él sí sabía perfectamente con quién hablaba, por qué estaba ahí, cuáles eran sus intereses comunes, y todo eso lo manifestó en el pequeño trayecto que tuvimos el Mira tú. gusto así de compartir los Toda enfermos y ancianos. toda una novedad para mí. Realmente no sabía de eso. Es, Bueno, mira, en ese mismo evento le hicimos un pequeño reconocimiento como montevideanos, básicamente. Lo que acá en Uruguay, en Montevideo se llama la intendencia, que vendría a ser el equivalente a la alcaldía en el resto de los países, lo declaró visitante ilustre de la ciudad y le entregó creo que fue una plaqueta conmemorativa. Bueno, antes de que ocurriera eso, yo le conté que estaban nuestros planes hacer eso, y él insistió más de una vez en que por favor no hiciéramos eso, porque él no se merecía qué eso. vergüenza. Sí. Dice que él se sentía realmente satisfecho y feliz llegando a mi ciudad, y no que mi ciudad lo recibiese así. No le hicimos caso, y creo que él se fue muy emocionado de ahí, agradeciéndonos en Agradecido. varias oportunidades haber vivido eso. Sí, Pero también esa situación nos permitió mostrarle al resto de la comunidad no vinculada directamente con la educación matemática de la presencia de un ser de luz, podríamos decir verdaderamente, como era Ubi, ¿no? Porque llamémosle discurso de agradecimiento, sus palabras de agradecimiento, de esa
distinción y luego su conferencia inaugural trascendieron el ámbito de la educación matemática, al menos en nuestro país, y recibimos muchos comentarios durante mucho tiempo sobre eso, ¿no? Pero justamente él me decía que era él el que tenía que otorgarle un agradecimiento a Agradecer, la ciudad y no al revés. O no al sea, revés. hasta en eso era su humildad. Sí, sí, Increíble, pero increíble. es justamente ese el espíritu que nosotros queremos compartir en el crucero, porque sí creemos que las palabras que tú usaste, la trascendencia, es más allá, primero del ámbito académico, que podríamos decir, bueno, era un maestro, un director de tesis, un investigador, vaya. Luego, además, el aporte de la teoría, que no es cualquier cosa y que en No, un claro que momento no. te voy a pedir que tú nos cuentes en tus palabras qué entiendes por etnomatemática, pero es que además, y sí es además, porque hay unos que se limitan a esos dos ámbitos, ¿verdad? Y que está bien, son maestros, Sí, son claro. académicos, son investigadores, pero él era mucho más y por eso es que creemos que hay un impacto humano para toda Latinoamérica, no solo para Brasil, no solo para Sudamérica, sino para todos. Entonces, es bonito lo que hemos estado recolectando de su impacto en cada persona y en cada país. Entonces, la pregunta, ¿qué crees que es etnomatemática? Eso es muy difícil de contestar para mí. Yo siempre le di una interpretación personal desde el principio y a partir de algunas charlas que tuve con él, mi primera definición, no sé si mi primera, quizás sea la única, es que, bueno, es una forma de mirar cada cultura cómo hace matemática. Y mirarla no como un objeto de investigación en sí, sino desde el respeto, desde valorar esa actividad cultural que trasciende lo estrictamente matemático. ¿Tá? Es decir, creo además que sus trabajos, sus propuestas, no estaban enfocadas exclusivamente en el espíritu de, bueno, hay una teoría acá que puedo desarrollar y puedo ser el precursor. No, lo de él era el respeto a esas culturas muchas veces olvidadas, sobre todo en nuestra América Latina, de las que hay unas cuantas, que la occidentalización de nuestras sociedades, ocurrida históricamente, ha hecho que desaparezcan esas, o estén, o al menos estén ocultas para el gran público. Y la etnomatemática creo que se puede destacar en ese aspecto, es decir, de visibilizar que hay otras formas de hacer matemática, que no hay un único sistema de numeración, que hay múltiples formas de contar, hay múltiples formas de multiplicar. ¿Cuál es la base cultural que permite que se haga de esa manera? ¿Qué ha pasado con el intercambio que después ocurre entre esos pueblos y otros? ¿Cómo se traduce en matemática eso también, ¿no? Pero a mí me impactó esa visión, además, de una investigación o estudio de lo que es la matemática, pero en el ámbito cultural en el que se desarrolla. No la matemática porque sí, nada más, que era lo que yo estaba acostumbrado a ver, ¿no? Es decir, de mi formación previa, la matemática estaba ahí y era la reina de todas las ciencias. La física, la química, la biología eran sus súbditos, y, y yo me eduqué de esa manera, y por supuesto que actuaba de esa manera como docente también. Después Ubiratán se fue encargando de ubicarme en algún otro lugar, creo que es bastante más fructífero finalmente. Pero volviendo a lo que es, para mí la etnomatemática es eso, es decir, es el impacto que la cultura tiene sobre la matemática en una sociedad, y por supuesto que la matemática también va a tener un impacto sobre la vida cultural, pero a mí me llamó la atención mucho, no logro recordar con precisión, pero él me mencionó un sistema de conteo que usaban en una población perdida allá creo que en el nordeste brasilero, pero lo que él me decía siempre es, están ahí, hace siglos que están ahí, y nosotros nunca nos hemos dignado de saber por qué están ahí, por qué cuentan así, por qué Así. hacen eso así.
fuimos con nuestro catálogo, con nuestro código, a imponerles un sistema de numeración distintas, un sistema de contar diferente, y ellos tenían el suyo propio, ¿no? Es decir, fuimos a imponer y no a intercambiar o a interactuar. Me acuerdo de esas ideas que él manejó siempre. Sí, sus Entonces, sus palabras del respeto sí. hacia esas ideas. Entonces, cuando pienso en etnomatemática, pienso en esas cosas, ¿no? Es decir, en una interacción entre culturas diferentes, desde el respeto, no desde un objeto de estudio en el cual yo me pueda lucir porque descubrí y tal. No, no. Eso no era lo que hacía Ubiratán, ni lo que hizo, jamás. No. Jamás estuvo en su espíritu de hacer eso. Sí. Y claro, y para mí etnomatemática es Ubi. Digo, que Sí. me disculpen los otros colegas que también la hacen, pero bueno, quizás el haberlo conocido de forma tan cercana sea muy difícil para mí aceptar que hay otra gente que también hace matemáticas. Sí. No, es que es una cercanía que también es geográfica, ¿verdad? Entonces ni hablar, uno entiende muchísimo más de lo que él planteaba, ¿verdad? Pero tú mira, ahorita, sí. Ubira era una persona, en Brasil era por supuesto una estrella, verdaderamente. Claro. Fue la única persona que yo recuerdo estar en un congreso y había gente haciendo colas para sacarse una foto con él. Y él pasaba a veces más de una hora sacándose fotos con cada una de las personas que se lo pedían. Recuerdo la última vez que lo vi, creo que fue en el año 2017 o algo así, en Canoas, en Porto Alegre. Y él pacientemente, sobre todo la gente joven, era el símil de un jugador de fútbol que aparece en algún lugar y todo el mundo corre hacia él. Bueno, así era Ubiratán también. O sea, por suerte creo que en su país él fue profeta realmente, además, y dejó una escuela que va a ser continuada, y él se preocupó de eso siempre, de que alguien continuara con su trabajo. Sí. Tú ahorita estás dando clases a jóvenes, a estudiantes, y también formando maestros, ¿cierto? Exactamente. ¿Qué importancia crees que tenga que los maestros, los de Uruguay o los de América Latina o los de cualquier parte del mundo, sepan de etnomatemática? Bueno, qué pregunta difícil. Claro, lo que pasa es que en mi discurso como profesor quizás ya tenga varias cosas incorporadas que seguramente se nutren de lo que he leído sobre etnomatemática. Pero básicamente yo lo traduzco por lo menos en mis cursos. Cada vez que hago una pregunta a un alumno sobre un tema nuevo o algo que él recuerde, que sepa, que conoció antes de encontrarse conmigo, de entender su propuesta o su respuesta ante una cuestión que yo haga, ¿no? Es decir, y respetar su forma de razonar. Quizás podamos encontrar que no es correcta, que no es, o al menos la que yo espero. Una de las cosas que con UBI aprendí, que es una cosa es lo que yo espero que un alumno sepa, y otra cosa es lo que el alumno tiene que saber de verdad, y quién sabe qué es lo que un alumno debe saber, más en estos tiempos que vivimos, ¿no? Entonces, en mi labor diaria, insisto mucho en eso, de nuevo, en el respeto de cualquier respuesta de un alumno mío, porque él, cuando piensa y genera su respuesta y la elabora, él está haciendo un razonamiento dentro de ese mundo en el que él está viviendo en ese momento. Y a partir de ahí, trabajar, pero sin menospreciar nunca eso. No he tenido la oportunidad de trabajar desde el punto de vista teórico con alumnos míos en educación matemática, propiamente dicho. Igual creo que todavía falta un poco más de reconocimiento en ese ámbito a la labor de UBI, que así como estudiamos la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau, o
o a Duval o a grandes autores europeos, nos falta un poco, y principalmente con UBI, reconocer su labor también en el ámbito de la etnomatemática. Es decir, en eso, por lo menos en mi país, estamos todavía con un debe. Sí, sí, justo Sí. esa era Creo que no otra. somos los únicos, además, por lo que yo he Indagado. percibido Sí, en contactos con colegas de otros países, y eso me parece que es una deuda general que tenemos todos con él en eso. exacto. Mm. No hay entonces, digamos, en los currícula algún curso o alguna línea de investigación así No, así explícitamente por el momento explícita, no. sí, no. Sí, no. Ok. A ver, simplemente además como descargo de lo que es la situación en nuestro país. En nuestro país la investigación en educación matemática, o en didáctica de la matemática, o matemática educativa, cualquiera de los nombres que adopte, es bastante joven. Tiene muy pocos años de desarrollo, diría que a lo sumo 20 años. Bueno, 22 años. No, 20 años, perdón. 20 años hace más o menos que los primeros posgraduados, es decir, las primeras personas con una maestría en educación matemática o matemática educativa surgieron en el país. Hasta el día de hoy no existe la posibilidad de estudiar una maestría relacionada con la educación matemática en el Uruguay. Todos nuestros magísteres y doctores se han formado en el extranjero, se Sí. siguen formando en el extranjero. Por suerte ya es una buena cantidad, pero bueno, todavía está dando sus primeros pasos esta disciplina científica en nuestro país. Han pasado ya, te digo, 20 años en los que, bueno, se ha consolidado una buena comunidad académica, pero bueno, hay algunas líneas de investigación, pero todavía la endomatemática no ha aparecido en No ha esa, ¿no? aparecido. Pero creo que es una cuestión de tiempo, porque Ya, además hay sí. unos cuantos colegas nuestros que se han formado en universidades brasileras, y han, incluso estoy recordando el caso de una de ellas, al menos que sé que recibió cursos con UBI Con él. también. Sí. Excelente. Así que no me extrañaría No que en algún tardará. momento empiece algo parecido también. Nuestro país es muy particular, además, ¿no? Es decir, no hay. Primero, somos pocos, somos 3,5 millones de habitantes, en cifras redondas. No hay impactos significativos de culturas, lo que ahora se llaman culturas originarias, es decir, en nuestro país no quedan, al menos en forma organizada, vestigios de comunidades indígenas o precolombinas antes de la llegada del español a nuestras tierras, es decir, fueron exterminados hace más de 100 años y no queda ningún vestigio de su tarea. Entonces, podríamos decir que en nuestro país hay una única cultura y que de verdad es así, ¿no? Ahora hay una interacción en los últimos años, ha habido una corriente migratoria de países latinoamericanos bastante importante para las dimensiones de nuestro país, y ahí se están produciendo intercambios en el aula con estudiantes venezolanos, cubanos, colombianos, peruanos en particular, que nos cuestionan bastante. Y quizás ahí la endomatemática puede ayudarnos a explicar algunas situaciones que se están viviendo en el aula. Excelente. Ojalá sea A así, ver, sí. sí, sí, ojalá que sigan. Y que cuando nazca eventualmente el posgrado, pues incluyan la matemática de Sí, entrada, no, ¿verdad? no. Yo sospecho que en eso sí Va a seguramente ocurra. suceder. Va a suceder. Porque por lo menos en los planteos previos que tenemos, porque en realidad el proyecto de crearlo está hace bastante tiempo, se han presentado, al menos en los últimos 4 años, 4 propuestas distintas, y bueno, por diferentes motivos las universidades no las han adoptado todavía, pero en esas está presente, sí, la matemática, porque he Excelente. tenido la suerte de participar de alguna forma u otra en esas presentaciones. Excelente. Así que supongo que eso sí va a ocurrir. Así será. Ojalá sí Muy sea, bien, sin duda sí, que sí, sí. sí. Sin duda que sí. ¿Qué harías o qué le dirías, qué te gustaría decirle a Ubiratán si lo tuvieras enfrente hoy? Wow. Si lo tuviera acá conmigo, qué suerte que estás acá. Eso es lo primero, porque siempre para mí fue una satisfacción, una alegría enorme. Déjame contarte, mi familia es toda de docentes. Mis padres fueron maestros de aula y profesores
enseñanza media, mis hermanos también son docentes, tengo unos cuantos primos hermanos que son docentes de distintas asignaturas, entonces hablar de educación en nuestra familia siempre fue una cosa muy común, era un diario en la mesa sentarnos a mantener charlas relacionadas con lo que ocurría en un aula. Y bueno, con el tiempo uno crece, me alejo un poco de la vida con mis padres fallecieron además hace mucho tiempo, y las veces que yo me reencontraba con Ubi, para mí estaba hablando con mis padres de educación, ¿no? Salvando las distancias desde el punto de vista académico, por supuesto, y todo, pero yo me sentía un niño escuchando a mis padres eh, comentar o revivir o quejarse o alegrarse por situaciones de aula. Y con Ubi me ocurría eso, ¿no? Además, él te hacía sentir realmente uno más. Entonces, si lo tuviera acá, lo primero que le decía es gracias. ¿Está? Por suerte, creo que siempre se lo dije. Cada vez que nos despedíamos, pude decirle gracias por este tiempo compartido. Y bueno, yo creo que es de esas personas que no podrían haber partido nunca, ¿no? Sabemos que eso es imposible, pero eh, vuelvo a pensar, lo primero que se me ocurre es ese, un gracias en ese sentido, ¿no? Es decir, a mí me hizo sentir humanamente grande a su lado, por más que teníamos unas cantidad de diferencias, incluso no pensábamos igual, en algunas teníamos ideas políticas, por ejemplo, diferentes. Yo soy bastante pasional en mi actividad política y en mi ideología, y nunca fue un obstáculo para poder hablar con él, y más de una vez discutimos, sin ponernos de acuerdo, por supuesto, ¿no? Pero dando cada uno sus visiones, y nunca dejó de darme un abrazo terrible cada vez que nos despedíamos, ¿no? Recuerdo en particular su enorme tristeza con la pérdida de su hija, tiempo antes de su partida, y que él me escribió y me decía: Gustavo, es para lo único que nunca estuve preparado en la vida. Recuerdo que de esa etapa suya también, y que realmente no encontraba palabras, y tengo un mail guardado como un tesoro de él donde me decían: estas palabras son parte de lo que a uno lo ayuda. Me acuerdo de ese tipo de esas frases tontas que uno no espera de un grande recibir realmente. Y él, aún en el medio de esa pena enorme, me hacía sentir bien a mí también. Sí, es un ser de luz, realmente fue Ubi. Sí, realmente. Sí. De verdad, sí fue un honor, un privilegio para ti conocerlo, y también, creo yo, darlo a conocer, porque yo estando más lejos en cuanto a geografía, ¿verdad? Conociendo sus escritos no es lo mismo definitivamente que tenerlo claro. cerca, escucharlo, salir a caminar su perro, con el perro. Ya me dio envidia eso. Entonces, en esas circunstancias, tú sí lograste que otras personas pudiéramos tener esa interacción también personal, digamos, con él, por organizar congresos, por insistirnos en asistir a esos congresos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, sí, generaste que por lo menos yo pudiera irme un día en un bus con él, ¿verdad? Entonces, eso con él. Sí, debe quedarte de legado también. Qué lindo, qué ya bueno. eres parte de los que está compartiendo el legado de él, ¿verdad? En vivo y ahora. Entonces, para ir terminando la entrevista, como hay muchos que no tuvieron ese privilegio, ese honor, esa alegría, ni siquiera en el ámbito académico, ¿verdad? Académico. Pensando en que nos están escuchando tal vez algunos futuros maestros de matemática o seguramente estudiantes de matemática, padres y algunos docentes e investigadores. ¿Qué les quisieras decir como un cierre para que quede, ¿verdad? Para ellos la motivación de seguir buscando de Ubiratán, ¿verdad? Ahora que ya Sí, no está. supongo que toda esta actividad está dedicada no solo a un reconocimiento a su labor, sino justamente a que se conozca, porque el reconocimiento suena un poco a lo que pasó, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que hay que acercarse a Ubiratán como
como educador en general, yo creo que en los últimos tiempos, yo diría que más que un educador matemático era un filósofo, realmente, sus últimas conferencias, sus últimos trabajos estaban enfocadas más hacia aspectos generales de la educación. Así es. Creo que ningún docente latinoamericano hoy en día podría formarse sin leer al menos algo de lo que Ubiratán escribió, más allá de que sea docente de matemática o no. Es cierto. Pero en particular, si hay un futuro docente de matemática que escucha esto, le diría que por lo menos sienta la curiosidad de acercarse a Ubiratán. Hay materiales de él variados y de muy buena calidad en cualquier búsqueda que uno haga en Internet. Hay varios videos en YouTube, además de conversaciones de él con otros grandes pedagogos, es decir, y va a ayudarles a reconocer, ahora sí, a una personalidad del siglo XX, Sí. que por suerte nos acompañó un poquito más en los primeros pasos en el siglo XXI, Sí. pero una verdadera personalidad a nivel mundial en el ámbito de la educación, que trascendió desde mi punto de vista la educación matemática, por supuesto. Y sepan que cuando estén leyendo esos trabajos o escuchando esas conferencias magistrales de él, que están hablando con una de las personas más humildes que he conocido en mi vida, más generoso, desde todo punto de vista, generoso en su accionar, generoso en palabras, en las sonrisas, en todo. Entonces, creo que nadie que quiera ser docente, en este caso de matemática en particular, puede ignorar a Ubiratán. No pretendo que se transforme en un investigador en etnomatemática ni nada por el estilo, pero a través de la etnomatemática va a llegar a reconocer a un filósofo de la educación al nivel de cualquiera de los que puedan mencionarse, muy conocidos, por lo menos en estos ámbitos en nuestra América, ¿no? Sí, qué bonito eso, porque en efecto, a veces como que volteamos a ver y vemos youtubers, influencers y un montón de otra gente y decimos, pero es que ya no hay sabios, ya no hay profesionales, ya no hay académicos profundos, pero no es cierto. Entonces, no es cierto, claro que tú no. estás presentándoles la oportunidad de conocer a uno. Bueno. Así Sí. que realmente puede cuestionarles, moverles el piso, ¿verdad? Sean claro que sí. matemáticos o no, claro que sí. Cualquier educador. ¿Hay alguna frase que recuerdes particularmente que te haya dicho, que le hayas oído repetir, o algún pensamiento? ¿Sabes qué? No, en este momento no me sale ninguno, no me acuerdo de ninguno así. Así que está que bien. sea tan digno de recordar. No Hay muchos. no lo tengo. Sí. Así. No te era digo la examen. verdad, me deja bastante emocionado esto de hablar de Ubi, ¿no? No deja mientras hablo estoy reviviendo un montón de momentos que compartimos que realmente ha sido una alegría enorme esto para mí Es también. hermoso. Sí, yo te juro que yo realmente. también recuerdo claramente, porque además era un hombre tan expresivo, ¿verdad? Su cara, Seguro que sus sí. gestos, todos sus manos, como tú dices, sus abrazos, su forma de hablar en ese portuñol. Claro. Que hacía el esfuerzo de hablar en español. Hacía el gran esfuerzo, era muy luego se le respetuoso, salía hasta en eso era absolutamente respetuoso. Hasta en eso ¿verdad? era de un respeto inconmensurable. Sí, eso, porque ese esfuerzo, ¿verdad? Esos pequeños detalles, quizás no son frases, pero es toda su persona, ¿verdad? Su Exactamente. forma de ser y sus gestos. Exactamente. Entonces, Exactamente. pues, mil gracias, Gustavo, por este momento que nos hizo revivir. Yo también espero que las personas que nos vean de cualquier país, de cualquier edad, de cualquier profesión, perciban también a través de nuestra emoción, de nuestro reconocimiento de cariño y de respeto profundo por su legado, que eso les motive también, ¿verdad? Que digan, bueno, si a estos dos, tal vez uno en Uruguay, otro en Guatemala, algo les movió Ubiratán, tal vez
motive a otras personas a querer investigar más de él, ¿verdad? Ojalá sí sea, claro que sí. Sí, Pues ese es nuestro deseo. este, sí, sí. A veces uno no logra medir lo que le tocó vivir hasta que pasa mucho tiempo y se da cuenta de que tuvo esta oportunidad maravillosa, ¿no? Así es. Así que gracias porque me has permitido disfrutar de estos momentos que son recuerdos que tenía ahí, pero no sabía que estaban tan aprendidos en mi corazón. Así que Pues muchas gracias también a ti no, por con todo mucho esto. gusto y de parte de CIFEMAT también que te has tomado este tiempo para nosotros, ¿verdad? Gracias a ustedes. Gracias.